Buenas noches, viajero de los sueños. Hoy, mientras el mundo duerme y las luces se apagan lentamente, te invito a sumergirte conmigo en una historia que no solo fue silenciada, sino también mutilada, arrancada de los libros y arrastrada por siglos hasta casi desaparecer. Pero no esta noche. Esta noche la desenterramos juntos. Si alguna vez te preguntaste qué secretos esconde la historia detrás de los muros del poder imperial, esta es tu oportunidad de descubrir uno de los más incómodos y ocultos del pasado. La vida de las eunucos chinas. Una historia que intentaron enterrar. Y créeme, hay historias que duelen, que hieren el alma, pero también hay relatos que merecen ser contados, por los que no pudieron hablar. Así que antes de comenzar, te invito a que te acomodes, respires profundo, y si valoras este tipo de contenido que rescata las voces que el tiempo intentó callar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque juntos le damos vida a lo que otros quisieron borrar. Durante más de 2000 años, el poder en China no solo estuvo en manos de los emperadores. En los rincones sombríos de los palacios imperiales, entre cortinas de seda, aromas de incienso y silencio ritual, había hombres que no eran del todo hombres, seres amputados de su identidad física y social, que se deslizaban como sombras entre concubinas, emperatrices y ministros. Ellos eran los eunucos. Y aunque la historia oficial ha intentado reducirlos a personajes secundarios o figuras grotescas, la verdad es otra. Sin ellos la maquinaria del imperio no habría funcionado. Pero esta historia tiene una particularidad. Vamos a centrarnos no en los eunucos varones, como tradicionalmente se cree, sino en aquellos casos ignorados, incluso negados, en los que mujeres fueron forzadas a adoptar el rol de eunucos. Sí, mujeres. Y no es un error. A lo largo de ciertos periodos de la historia china, hubo mujeres que, ya fuera por castigo, necesidad o imposición, fueron mutiladas, ocultadas bajo ropas de varón y obligadas a servir al emperador en las funciones más íntimas del palacio. Una paradoja cruel en un sistema que ni siquiera las reconocía como seres autónomos. Pero antes de llegar a ellas, es necesario entender el contexto. Ser eunuco no era una simple función servil. En muchas dinastías como la Ming o la Qing, los eunucos llegaron a ser figuras clave, controlando el acceso al emperador, manipulando decisiones políticas y en algunos casos gobernando de facto imperios enteros desde las sombras. A cambio de ese poder, pagaban un precio terrible: la castración. No se trataba de una operación médica limpia. En las primeras etapas del imperio, la castración se realizaba sin anestesia, sin higiene, y muchas veces en patios comunes, bajo gritos y el llanto de quienes sabían que después de eso, ya no serían nunca más los mismos. No solo se les extirpaban los genitales, sino que también se les borraba la posibilidad de tener descendencia, de tener familia, de ser recordados por algo más que su servidumbre. Algunos lo hacían por hambre, otros eran vendidos por sus padres, cuando una boca menos significaba la diferencia entre vivir o morir, y otros eran castigados así, por delitos menores o por venganza de algún funcionario con poder. Lo macabro es que el Estado no solo permitía esto, lo regulaba. Había centros de castración oficiales, y quienes sobrevivían a la mutilación eran llevados a entrenarse en protocolos, etiqueta, espionaje y hasta poesía, pues muchos eunucos también actuaban como escribas, asesores y confidentes del trono. Pero, ¿qué ocurre cuando en medio de esa estructura aparece una figura que rompe las reglas? ¿Qué sucede cuando una mujer entra al sistema diseñado para silenciar cuerpos masculinos mutilados? Al abrigo del silencio imperial, donde las paredes del palacio escondían más secretos que tapices, ellas empezaron a aparecer. No con nombre propio, porque sus nombres fueron borrados de los registros, sino con cicatrices ocultas bajo la seda y voces silenciadas por el miedo. Durante ciertas etapas, especialmente en los momentos de mayor paranoia dentro de la ciudad prohibida,
los emperadores comenzaron a temer a las mujeres tanto como a los hombres. Las concubinas eran cientos, a veces miles, y el riesgo de que una de ellas se involucrara con un sirviente o quedara embarazada de alguien que no fuera el emperador era considerado una amenaza directa a la legitimidad del linaje. Así nació una idea brutal, absurda y profundamente reveladora de la obsesión por el control: crear eunucas. No se sabe exactamente cuántas fueron, pero algunos documentos antiguos, cartas escondidas entre paredes y testimonios de cronistas europeos que visitaron las cortes mencionan la existencia de mujeres castradas, vestidas como hombres y obligadas a servir como si fueran eunucos varones. ¿Para qué? Para que asistieran a las concubinas sin representar amenaza alguna y al mismo tiempo no despertaran sospechas entre los demás eunucos. Las seleccionaban entre las más pobres, muchas veces huérfanas o esclavas traídas del campo, mujeres sin familia, sin apellido. Las sometían a operaciones rudimentarias, extremadamente dolorosas, que les destruían órganos reproductivos y dejaban secuelas físicas para toda la vida. Después eran entrenadas en el arte del silencio. No debían hablar de su pasado, ni llorar, ni mostrar emociones. El rol que debían cumplir era el de sombra, invisible. Pero como en toda historia de horror, la humanidad se cuela por las grietas. Se cuenta que una de ellas, nadie sabe su nombre, pero las leyendas la llaman la eunuco de jade por la piedra que colgaba de su cuello, logró mantener un diario escondido entre las paredes de su celda. En él, hablaba de su infancia robada, de cómo fue entregada al palacio a los 9 años, de la noche en que la hicieron morir. Así se refería a su mutilación, y del momento en que por primera vez vio al emperador, que no la miró a los ojos. Ella sirvió durante 34 años, murió sola, y su cuerpo fue enterrado en un terreno anónimo fuera de las murallas, sin ritual, sin nombre, sin tumba. Estos casos eran tan perturbadores que incluso los propios historiadores de la dinastía Qing evitaron mencionarlos. Para ellos, reconocer la existencia de mujeres eunucos era aceptar que el sistema había tocado un fondo demasiado oscuro incluso para el criterio de su época. Pero aunque fueron pocos, su existencia nos obliga a no hacernos preguntas que van más allá de los hechos. ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad obsesionada con el control? ¿Y qué ocurre cuando la identidad de una persona es borrada, transformada, suplantada por una máscara impuesta por el poder? Mientras tanto, fuera de los palacios, en los pueblos, las mujeres eran otras. Eran madres, campesinas, sanadoras, comerciantes. Y muchas veces también eran víctimas de un sistema que las consideraba seres inferiores, sujetos a leyes distintas, a castigos distintos y a un destino que raras veces les permitía soñar. Aún así, algunas soñaron, y unas pocas, incluso en la oscuridad del sistema más brutal, dejaron huellas. Pero no todas aquellas mujeres sometidas a la sombra fueron totalmente tragadas por el olvido. Algunas, de maneras insospechadas, lograron hacerse un hueco, aunque fuera minúsculo en la historia, no a través de la gloria ni del reconocimiento, sino a través de rumores que sobrevivieron los siglos. Uno de los relatos más inquietantes nos llega desde los márgenes de la dinastía Ming y gira en torno a una mujer conocida solo como Xiaoling, que en mandarín significa espíritu pequeño. Xiaoling había sido llevada al palacio siendo apenas una niña de 8 años. Su madre, desesperada por alimentar a los otros hijos, la vendió por unas monedas de cobre a un intermediario que prometía una vida cómoda entre los muros del emperador. Lo que siguió fue todo menos cómodo. A Xiaoling la sometieron al mismo proceso cruel que a muchas otras: mutilación, entrenamiento en etiqueta, obediencia ciega y una transformación forzada en algo que no era. Sin embargo, lo que la diferenciaba de las demás era su memoria prodigiosa y su don para contar historias. Por las noches,
En las habitaciones más alejadas del pabellón de las concubinas, susurraba leyendas antiguas a otras sirvientas, relatos que su madre le había contado. Dragones que lloraban perlas, emperatrices que se convirtieron en nubes, niñas que burlaban la muerte escondiéndose dentro de un loto. Aquellas historias, aparentemente inocentes, eran semillas de resistencia. Porque mientras las mujeres del palacio eran despojadas de su voz, Xiaolin las ayudaba a recordar que habían existido otras antes que ellas, y que quizá después vendrían otras más fuertes. Su talento llegó a oídos de una concubina influyente que en lugar de castigarla, la protegió. Gracias a eso, Xiaolin empezó a ascender discretamente en las filas del servicio interno. Con el tiempo se convirtió en algo inusual. Una confidente silenciosa, una observadora estratégica, alguien que no tomaba decisiones, pero sabía exactamente quién las tomaba y por qué. Su vida no fue feliz, pero sí fue valiente. Los cronistas jamás la mencionaron. Solo quedó su sombra en ciertos escritos clandestinos de misioneros jesuitas que hablaban de una sirvienta con ojos de sabiduría, que no era ni hombre ni mujer. La describían como una mujer que no lloraba, que no dormía mucho y que cuando tenía oportunidad dejaba pequeñas flores de papel en las ventanas en recuerdo de las que no sobrevivieron. Este es solo uno de tantos nombres olvidados, pero en cada historia como la suya hay un eco de humanidad que ni la historia oficial ni el poder imperial pudieron destruir del todo. Mientras afuera, el mundo giraba. China se transformaba, los imperios se derrumbaban y el sistema de los eunucos, junto con estas mujeres invisibles, empezó lentamente a extinguirse, pero su rastro no desapareció, solo quedó enterrado, como si la vergüenza fuera demasiado grande, porque así es como funcionan los recuerdos prohibidos. No desaparecen, solo se ocultan esperando que alguien los escuche nuevamente. Cuando el sol de la modernidad comenzó a iluminar los rincones más oscuros del imperio, los muros de la ciudad prohibida ya no podían ocultar todo lo que allí había sucedido. Los últimos años del sistema imperial chino estuvieron marcados por un caos que arrasaba con las estructuras más antiguas, pero también por una ansiedad desesperada por conservar el control. Y fue en medio de esa turbulencia, justo cuando todo parecía derrumbarse, que el sistema de los eunucos y sus equivalentes femeninas empezó a tambalear. A principios del siglo XX, con la caída de la dinastía Qing en 1912, el Palacio Imperial dejó de ser el centro del mundo, pero los hábitos y secretos que se habían cultivado allí por siglos no se disolvieron fácilmente. Muchos de los eunucos varones, ahora envejecidos y sin un lugar en la nueva república, fueron expulsados a las calles de Beijing. Algunos se convirtieron en mendigos, otros en cuentacuentos ambulantes que narraban historias del palacio a cambio de arroz o tabaco. Unos pocos incluso se ofrecieron a la prensa occidental como testigos vivientes de un mundo desaparecido. Pero, ¿y las mujeres? Las que habían vivido dentro de los palacios como fantasmas, ¿a dónde fueron? Ahí es donde la historia vuelve a cubrirse de silencio. Muchas murieron sin dejar rastro. Otras se escondieron en conventos budistas, donde continuaron una existencia austera, envueltas en el anonimato y la oración. Algunas pocas fueron reeducadas por el nuevo régimen, que consideraba aquellas prácticas como signos de la degeneración imperial. Y con reeducación nos referimos a trabajos forzados, vigilancia y en ocasiones desaparición forzada. El Partido Comunista Chino, que tomaría el poder en 1949, tenía una misión muy clara: enterrar todo símbolo de sumisión, explotación y superstición asociada al viejo orden. Y eso incluía, por supuesto, a las mujeres sin nombre que habían servido en silencio a lo largo de siglos. Se destruyeron archivos, se reescribieron crónicas y, sobre todo, se impuso una narrativa nueva donde esas figuras simplemente no existieron nunca, porque reconocerlas habría sido admitir un pasado vergonzoso, sangriento y profundamente misógino.
Y sin embargo, la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Algunos arqueólogos y antropólogos sociales han recogido testimonios en aldeas del norte de China, donde aún circulan historias susurradas de abuelas que, siendo niñas, fueron llevadas al sur para servir al dragón, y que jamás volvieron. Los templos budistas conservan inscripciones hechas por mujeres cuyos nombres fueron borrados con cincel, pero cuyas palabras aún sobreviven. Fui flor sin semilla, sombra sin cuerpo. Y aún así, amé. Aún así, recé. En los márgenes de manuscritos antiguos aparecen pequeños dibujos de abanicos con lágrimas pintadas, símbolos de mujeres del palacio que deseaban llorar, pero no podían hacerlo abiertamente. Todo eso constituye una historia enterrada, pero no muerta, afuera, en las calles modernas de Beijing, donde los rascacielos reflejan luces de neón y el pasado parece haber sido sepultado bajo capas de concreto. Aún quedan grietas por donde se cuela la historia. No son muchas, no hacen ruido, pero están ahí. En el distrito de Dongcheng, entre casas viejas que escapan milagrosamente a la demolición, hay una residencia antigua con puertas de madera roja, apenas señalada por una pequeña placa oxidada. Nadie lo diría, pero ese fue, hace más de un siglo, un refugio silencioso para antiguas sirvientas imperiales, mujeres expulsadas del palacio que no sabían cómo vivir en un mundo que nunca las había reconocido como ciudadanas. Aquí, ancianas que no sabían escribir sus nombres aprendieron a sostener un pincel, aprendieron a hablar, aprendieron a recordar. Una de ellas, se dice, era conocida solo como Xiao Mei. Vivió más de 90 años. No tenía familia, ni marido, ni hijos, solo recuerdos y una caja de madera donde guardaba objetos minúsculos. Una hebilla dorada sin valor, un pequeño pañuelo bordado con el carácter de lealtad y una flor seca perfectamente conservada. Xiao Mei fue una de las pocas mujeres en contar su historia a un joven historiador chino en la década de los 80. Lo hizo a escondidas, con miedo de que las paredes escucharan. «Mi cuerpo no era mío», le dijo una noche, «ni mi vida, pero mis recuerdos nadie me los quitó». Ese testimonio, junto con otros pocos y dispersos, dio origen a una investigación que el gobierno trató de enterrar una vez más. Archivos fueron censurados. El joven historiador fue presionado a abandonar su trabajo, pero alcanzó a escribir unas páginas antes de exiliarse en Hong Kong, donde las publicó bajo seudónimo, Las flores del muro invisible. Y en esas páginas, por primera vez, se hablaba de las mujeres castradas, mutiladas por decisión ajena, moldeadas por la tradición y luego desechadas por la historia. No como fantasmas, no como leyendas, sino como seres humanos reales, con cuerpos, con miedos, con sueños apagados por el poder. Hoy, en ciertos templos alejados del turismo, en regiones como Shaanxi o Hebei, se pueden encontrar placas sin nombre, enterradas bajo el musgo. Algunas fueron trasladadas allí por monjas silenciosas que protegieron lo que quedaba de estas mujeres cuando nadie más lo hizo. En una de esas tumbas apenas se alcanza a leer, tallado en piedra desgastada: «Fui invisible en vida, no me olvides en muerte». Las autoridades nunca han reconocido oficialmente la existencia del sistema femenino de castración en la corte. Se considera no comprobado, folclore popular, distorsión occidental. Pero los objetos están ahí, los nombres borrados, los cuerpos que nunca se recuperaron. En 1993, una restauración arqueológica en una zona olvidada de las antiguas dependencias imperiales en el Palacio de Verano dejó al descubierto una habitación sellada. No aparecía en los planos, no tenía ventanas. Solo una inscripción tallada en la piedra interior cubierta de hollín. La sombra sirve sin nombre. Lo que se halló allí dentro: fragmentos de vestimenta ceremonial femenina, una cajita con herramientas quirúrgicas rudimentarias y varios documentos destruidos,
fue rápidamente retirado y clasificado como no relevante para la historia oficial. Ningún medio de comunicación nacional lo cubrió. Solo un diario académico japonés, gracias a la filtración de una investigadora que formaba parte del equipo, publicó una breve nota con la pregunta que nadie en China se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Y si la historia de las eunucas chinas fuera más que un mito? ¿Y si fue una verdad sistemáticamente borrada? Lo que muchos desconocen es que el sistema de castración femenina, aunque mucho más raro y deliberadamente opaco, coexistió durante ciertas dinastías con el de los eunucos hombres. A las mujeres que eran elegidas para ciertos cargos delicados, sirvientas de cámaras privadas del emperador, custodias de los harenes imperiales, guardianas de secretos dinásticos, se les exigía pureza absoluta. No podían menstruar, no podían embarazarse, no podían sentir deseo, y en nombre de esa pureza artificial, fueron cortadas, literal y simbólicamente, de su feminidad, de la historia, de la memoria. Se sabe que algunas de estas mujeres, ya ancianas expulsadas del palacio tras la caída de la dinastía Qing, terminaron como contadoras de cuentos en tabernas oscuras del sur. Con las voces rotas y la espalda encorvada, relataban historias de fantasmas imperiales para ganarse unas monedas. Pero a quien escuchaba con atención, le quedaba claro que no eran fantasmas lo que contaban. Era su propia vida, disfrazada de leyenda para sobrevivir. Una de esas mujeres, apodada por los locales la abuela de las cuchillas, decía cada noche una frase final antes de apagar su lámpara. No me lloren, yo ya fui enterrada antes de morir. Y los clientes se reían. La tomaban por loca. Nadie imaginaba cuán literal era aquella despedida. A día de hoy aún se intenta limpiar esa parte de la historia, pero en ciertas universidades independientes, en manuscritos dispersos y en los recuerdos de viejos cronistas orales, se sigue reconstruyendo la figura de estas mujeres borradas. Se sabe que algunas dejaron descendencia adoptiva, que otras escribieron poemas bajo seudónimos masculinos, y que unas pocas juraron que al morir regresarían como viento, como polvo, como eco en las paredes de mármol del Palacio Prohibido. A medida que los siglos avanzaban y el poder de los emperadores comenzaba a desvanecerse bajo la presión de guerras, rebeliones internas y la entrada del mundo moderno, los vestigios de las eunucas chinas se diluían como tinta en agua. Las pocas pruebas físicas fueron destruidas, los registros editados y sus nombres, si alguna vez los tuvieron escritos en papel, se borraron uno a uno por historiadores obedientes al poder. Pero la memoria es otra cosa. En el distrito de Anhui, por ejemplo, se ha transmitido de generación en generación una canción infantil. No está en los libros, no aparece en los archivos, y a simple vista parece un juego de palabras inocente. Pero si la escuchas con la paciencia suficiente, notarás que esconde algo más. Habla de mujeres que nunca sangraron y de una perla que fue robada por el cielo. Las ancianas del pueblo, cuando se les pregunta, sonríen con nostalgia, bajan la mirada y dicen en voz baja: era para que los niños durmieran tranquilos, sin miedo a que las sombras hablaran. Los rumores persistieron. Y entre esos rumores, uno de los más inquietantes nació en la Biblioteca Nacional de Beijing en 1971. Durante una reforma estructural, los trabajadores encontraron un compartimiento sellado dentro de un viejo armario que databa del siglo XIX. Allí, envuelto en telas púrpuras, apareció un libro delgado, sin título, sin autor, escrito con caligrafía irregular. El contenido estaba redactado en tono confesional. No era un diario personal ni una crónica oficial. Era más bien una confesión susurrada por alguien que vivió oculto bajo múltiples identidades. En sus páginas, la autora, porque sí, era una mujer, narraba cómo a los 14 años fue seleccionada para el servicio íntimo de la emperatriz viuda Cixi.
Contaba con horror y detalle el momento de su transformación. No fue una cirugía, sino una brutalidad improvisada en la penumbra. 3 mujeres la sujetaban mientras una anciana de manos temblorosas realizaba el corte con un cuchillo de jade astillado. No había anestesia, solo cánticos para distraer la conciencia. Y después, el silencio. Un silencio largo como un luto que duró el resto de su vida. En esas páginas hablaba de otras como ella. Nombraba a 7 más. Algunas murieron en palacio, otras escaparon. Una, decía, había intentado inmolarse con fuego en el jardín interior frente a la estatua del dragón blanco, pero fue detenida y condenada no a muerte, sino al olvido. El manuscrito fue clasificado inmediatamente, pero una estudiante que lo copió a mano antes de que fuera retirado de la biblioteca consiguió llevarse una copia incompleta. Y con el tiempo, esas hojas clandestinas se convirtieron en material de culto entre historiadores marginales, artistas e incluso dramaturgos contemporáneos. Hay quienes dicen que la historia completa aún existe, guardada por una mujer descendiente de esa estudiante, que hoy vive en la región de Sichuan. Nunca he mostrado el documento, pero asegura que si lo leyéramos, no volveríamos a dormir igual. Aquella mujer, la guardiana del manuscrito en Sichuan, jamás ha mostrado su rostro a la prensa. Vive en una casa de madera antigua, cerca de un lago que permanece oculto entre la niebla. Solo una vez aceptó hablar, y fue con una joven historiadora japonesa que viajó hasta allí en busca de pruebas sobre los eunucos femeninos. El encuentro duró menos de 1 hora, pero en ese breve encuentro la anciana dijo algo que la historiadora jamás olvidó. No son los cuerpos los que enterraron, fue la memoria. La historia oficial es solo una versión, la más cómoda. Y con esa frase, cerró la puerta. Desde entonces decenas han intentado encontrar ese manuscrito. Algunos piensan que fue quemado, otros creen que está enterrado bajo un cerezo que crece solitario frente a su casa. Y los más supersticiosos aseguran que si alguien llegara a leerlo en voz alta por completo, las voces de las que fueron silenciadas regresarían una por una para recuperar su nombre. Pero quizás, al final, no se trata de encontrar el documento. Quizás lo importante es que ahora tú conoces su historia. Una historia que intentaron enterrar. Una historia que desafía la lógica de su época, que pone en jaque la idea de obediencia, de género, de poder y, sobre todo, de silencio. Porque ellas vivieron entre sombras, fueron invisibles, fueron utilizadas, ignoradas y finalmente borradas de los registros. Y sin embargo, aquí estamos hablando de ellas, nombrándolas, recordándolas y devolviéndoles, aunque sea por unos minutos, el lugar que les fue negado por siglos. Si esta historia te ha tocado de algún modo, si has sentido ese nudo en el estómago o esa curiosidad que no se apaga fácilmente, entonces te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que compartas este video con alguien más. Porque hay muchas más historias como esta, historias reales, historias ocultas, historias que necesitan ser contadas. Y quizás, solo quizás, tú seas quien ayude a mantenerlas vivas. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto, en otra historia para dormir o para despertar.